para que la puedas subir a YouTube y tu compañera lo pueda ver. Además de que tú también puedas utilizar el video para repasar, ¿de acuerdo? Ok. El día de hoy vamos a ver lo que son las pruebas de selección. Cuando pensamos en un psicólogo organizacional, generalmente pensamos en estas pruebas que nos hacen para ingresar a una institución. El labor del psicólogo organizacional es llevar a cabo todo el proceso de selección. Si bien el formato de vacante, de puesto, lo hace la institución por sus propias necesidades, el perfil deseable y todo el proceso que vimos la clase pasada de recibir el currículum, analizarlo, pasar por las pruebas, luego por la entrevista, todos esos elementos suelen hacerlos los psicólogos de recursos humanos, ¿ok? Entonces, decíamos que el segundo gran filtro del proceso de selección son las pruebas de selección, que estas son pruebas psicológicas de varios tipos, ¿no? Estamos, para ubicarnos un poquito en el diagrama, estamos justo al final del tercer peldaño, que es la prueba de selección, que hablábamos que era el segundo gran filtro. El primer gran filtro era la presentación del CV, del currículum, y el tercer gran filtro era precisamente la entrevista. Entonces, ya que estamos aquí en las pruebas de selección, como puedes ver en tu pantalla, vamos a hablar de cuáles son los tipos de Profe, pruebas. ¿cómo Dígame. le puedo hacer para que se vea la diapositiva que está presentando? Es que me sale, Claro. pero muy pequeñititita. Dale clic en los tres puntitos al lado y ponle anclaje. De donde se ve ahí pequeñitita, clícale en los tres puntitos al lado y ahí dice anclaje. No, no me sale. Me sale vista y dice estándar, lado a lado, galería. A ver, dejo de compartir y luego vuelvo a compartir, ¿sale? Para que a Ok. lo mejor así por automático se te pone. A ver. Me dices. Ah, sí, ya la veo. Ahí Ok, sí ya. perfecto. Entonces estábamos precisamente en las pruebas de selección, en este apartadito de ahí que puedes ver en tu pantalla. Ahí estamos temporalmente en un proceso de selección. Ahora bien, Ok. las pruebas de selección lo que tienen por objetivo es evaluar si el candidato que cumple con los requisitos mínimos del currículum es apto para el puesto, para las demandas del puesto, pero también para el ambiente empresarial. Aquí ya no solo van a evaluar si tienes como los requisitos mínimos, aquí se va a evaluar si tienes las actitudes y aptitudes necesarias para desempeñar el trabajo y para poder estar en el grupo de trabajo. Te van a evaluar como persona. ¿Ok? Y entonces, las diferentes pruebas que tenemos nos van a medir actitud, carácter, motivación, experiencia, la capacidad de adaptación a nuevos ambientes e incluso la inteligencia, ¿no? Hay diferentes cosas que pueden medir las pruebas y uno elige qué tipo de prueba quiere de acuerdo a lo que necesite saber del candidato. Por ejemplo, si yo voy a contratar un abogado, necesito saber cuál es su experiencia, necesito saber si se puede adaptar a las cosas, necesito saber si su carácter le va a permitir negociar o no. Si yo voy a contratar a, como es tu caso, un asistente de maestra, una niñera, entonces tengo que checar si tiene buena actitud, si su carácter es adecuado para estar con niños, si es capaz de adaptarse a las demandas de un preescolar, entre otras cosas. Tengo que evaluar más allá de los requisitos mínimos. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, para poder cumplir con esto, existen diferentes pruebas. ¿Ok? sí, sí. Voy. Entonces, tenemos pruebas de personalidad que van a evaluar pues estas actitudes, aptitudes, carácter, ¿no?
tenemos pruebas de aptitudes, perdón, las pruebas de personalidad solo evalúan las actitudes y el carácter. Las pruebas de aptitudes van a evaluar mis capacidades para ciertas funciones o para ciertas demandas de algún tipo de actividad, ¿ok? Y también hay otro tipo de pruebas que son las dinámicas de grupo, que básicamente me sirven para saber la capacidad de adaptación del sujeto, pero también si logra relacionarse bien con el grupo laboral que ya tengo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué quiera evaluar yo, elijo el tipo de prueba que quiero hablar yo, que voy a evaluar yo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver la diferencia en las pruebas, pero por el momento nos vamos a centrar en unas que ya conocerán muy bien, porque pues ya van un poco adelantaditas, inmiscuidas en esta parte de la psicología, de su carrera. Entonces, de las que más se habla en psicología es de las pruebas de personalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, es justamente de las primeras que vamos a hablar nosotros. Pero para hacer un breve, un cuadro donde ustedes puedan ubicarse, si yo quiero elegir, por ejemplo, a un nuevo jugador de fútbol para mi equipo, pues sí, le voy a aplicar pruebas de personalidad, pero voy a dedicar mi mayor tiempo en aplicar pruebas de aptitudes físicas, de carácter, de organización, de disciplina, ¿no? Porque es lo que me interesa primordialmente. Si yo voy a contratar a una persona que va a encargarse de relaciones personales, entonces tal vez lo más ideal sea una prueba de personalidad para ver si es una personalidad que pueda mediar entre otras, etcétera, etcétera. E incluso dinámicas de grupo. Es decir, no se aplican todas las pruebas todo el tiempo, porque es un gasto económico y de tiempo que nos hace perder como empresa. Lo que nosotros como empresa queremos es reducir los costos de tiempo y de dinero de todo. Entonces, para eso, yo voy a elegir exactamente las pruebas que necesite realmente. No voy a aplicar unas que están de más. ¿Ok? Sobre las pruebas de personalidad que nos miden estas actitudes y caracteres, entonces, estas nos permiten saber si la persona va a encajar en el grupo laboral y también si hay algunos elementos de carácter de riesgo que puedan hacerlo inestable en el trabajo o que pueda conflictuarlo con las demandas del trabajo. Entonces, las pruebas de personalidad no es para chismosear cómo es mi trabajador, es para descartar rasgos que yo sé que no estarían bien para el puesto o que sean peligrosos en sí para la dinámica del trabajo, ¿no? Si yo voy a contratar a una niñera, tengo que checar que la personalidad no tenga estallidos de ira o eh, conductas de Poca venganza, tolerancia, de sí. tolerancias, porque entonces eso va a ser un caos. Tengo que intentar a que su personalidad sea lo más adecuada para el puesto, ¿verdad? Sí. Entonces, estas pruebas de personalidad tenemos tres que se consideran las tres grandes porque son las de mayor aplicación en el ámbito laboral. ¿Ok? Dependiendo de qué tipo de empresa sea, si es una empresa pequeña, mediana, grande, pues encontraremos una u otra. Pero generalmente, la mayoría de las empresas mexicanas aplican una de estas tres, más otras secundarias, claro, o las tres o dos, pero tener conocimiento de estas nos permite ubicarnos en la estructura de diagnóstico de las empresas. La más utilizada en empresas mexicanas es persona bajo la lluvia, que es un poco como el test de la figura humana. No sé si ya lo habrán visto en alguna anterior clase. No. Ok. Más o menos les voy a hacer una explicación general. De cualquier forma, en la plataforma ustedes tienen una explicación, una lectura sobre cada prueba que les estoy enseñando para que puedan abordar en caso de necesario. También tienen una carpeta de Google Drive donde pueden encontrar el acceso a las pruebas, la mayoría originales, de todas las que estoy mencionando ahorita y algunas otras, o sea, muchísimas. Es una carpeta que yo voy metiendo cada prueba que va llegando y ustedes pueden hacer uso de ella.
Están ahí las pruebas como los manuales para interpretar y corregir las pruebas. ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí. Entonces, dale una revisada ahí. Pero Persona bajo la lluvia mezcla un poco el test de la figura humana, que es una encomienda muy sencilla. Le pasas una hoja a una persona y le dices, por favor, dibuja una persona en la siguiente hoja. De acuerdo a la posición de la hoja, la posición y tamaño del dibujo, si se dibuja hombre, si se dibuja mujer, el número de accesorios que ponga, entre otras cosas, nos dan una idea de la personalidad del sujeto como de sus conflictos principales. Es una prueba interpretativa, por lo que requiere una correcta lectura del manual, porque a veces lo vemos y como vimos no sé, que los dedos están puntiagudos, decimos, ay, es violento, ¿no? Pero no, realmente es un trabajo un poco más complejo porque luego hay que ir preguntando, hay que hacer un test de preguntas y todos los elementos extraños del dibujo, como unos dedos puntiagudos, hay que preguntarle al sujeto por qué los dibujó puntiagudos. Puede dar una razón como de, ay, es que a esa hora el lápiz como que se medio rompió, o puede decir, es que no sé dibujar dedos, o bien puede decir, no sé. Y cuando agarra el no sé, pues ya nos vamos un poco más hacia la interpretación, pero si nos da una respuesta del por qué, pues ya queda subsanada la duda, ¿no? Lo mismo pasa con el test de la persona bajo la lluvia, nada más que en esta ocasión es una encomienda un poco más compleja. Se le da la hoja y le dice, dibújate o dibuja una persona bajo la lluvia. ¿Ok? A grandes rasgos, la persona se va a evaluar con los métodos de interpretación de la figura humana. El sexo, el género, qué tan grande está, qué tan ancho está, cuántos detallitos tiene, si le puso color, si no, etcétera. Pero lo que es la lluvia y el paraguas van a identificar al entorno del paciente, de acuerdo cuánta lluvia dibuje, qué forma las gotas, si tiene color, si no tiene color, si está en toda la hoja o solo encima de él. Entre otras cosas, nos da la idea de cómo el sujeto percibe el ambiente, sobre todo los ambientes problemáticos, es decir, los problemas a los que se enfrenta la persona. Y el paraguas, a grandes rasgos, va a representar la forma en la que el sujeto aborda el entorno, cómo hace frente al entorno, sobre todo a los problemáticos. Tenemos personas que se dibujan con una hoja, como una hoja grandota, personas que se dibujan como en el ejemplo de la diapositiva, un paraguas normal, sin más, personas que dibujan un pincho en su paraguas o que hacen muy notorios los pinchos, gotas redondas, gotas así, pero siempre hay que preguntar. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que nuestro paciente percibe el entorno como algo hostil, porque tiene gotas en forma de puntitas, de Como de palitos, como, sí, como de palitos, como de agudos. agujas. Ah, Pero esto habría que preguntarle, ¿por qué dibujaste las gotas así? ¿Por qué no son redondas? ¿Por qué solo están encima de ti? O sea, hay que hacer los cuestionamientos necesarios para poder recabar toda la información e interpretarla. Es una prueba, si bien bastante ilustrativa, no es una prueba 100% confiable, no te va a dar la personalidad total del sujeto, ¿no? Sobre todo porque depende mucho del ambiente que esté viviendo el paciente en ese momento, ¿no? El ambiente familiar, relacional, amistoso, si está nervioso, si no. Además de que es una prueba de fácil falsificación. Si la persona habla con alguien antes de la entrevista, pues ya sabe qué dibujar para quedar bien, ¿no? Otro ejemplo, otra prueba, perdón, es el perfil Caliper, ¿ok? Este perfil es está digitalizada, es una prueba que se aplica mediante una computadora donde sacas, bueno, la misma computadora te saca un listado de las características de la personalidad del sujeto. Como puedes ver en la imagen, aquí mira,
sale como un pequeño conjunto de gráficas, ¿no? Se ve muy chiquito, pero ahí está. Sí, sí. Cada barrita que hay es qué porcentaje de esa aptitud tiene o de esa actitud, ¿no? Si la persona resuelve conflictos fácilmente, bueno, poca capacidad es una barra muy pequeña, mucha capacidad es una barra más grande, ¿no? Te va como midiendo algunas actitudes y te da ciertos rasgos generales. Ahorita vamos a abordar más en cada prueba. Por último, la prueba MBTI se ha popularizado mucho en los últimos años porque sacó una versión gratuita y online, ¿no? Esto de las 16 personalidades. Y además lo hizo muy ameno porque compara tu personalidad con la de sujetos famosos, ¿no? Pero claro, bueno, esta es una prueba que se basa en cuestionamientos bastantes que te dicen si estás en un extremo o en otro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué o cuándo utilizar cada una de estas? La persona bajo la lluvia se va a utilizar para saber de forma general, no específico jamás, de forma general, cómo el sujeto reacciona a su entorno interno o a su entorno externo, es decir, a impulsos internos o a impulsos externos. Uh-huh. El perfil Caliper es una prueba totalmente laboral porque nos va a medir como en barras, en cantidad, qué tan buen manejo de personal tiene una persona, o sea, de personal externo o de personal interno, qué también se maneja él mismo y qué también maneja a otros, y también cuáles son las actitudes más frecuentes cuando responde a eventos externos. Nos da una serie de características. Es muy usado en el mundo laboral porque además se puede configurar de acuerdo a la demanda de tu puesto. ¿Ok? El MBTI pues mide la personalidad de acuerdo a variables en sus extremos, ¿no? La variable, por ejemplo, de si es introvertido o extrovertido, pues te lo valora en a cuál extremo se acerca más. El perfil Caliper, pues es muy usado en empresas nacionales e internacionales. Son 150 preguntas, tanto de personalidad como de habilidades cognitivas, porque va a mezclar nuestra actitud con la forma de reaccionar al ambiente, a los conflictos laborales principales, y nos permite medir tanto la personalidad como las habilidades interpersonales. Por eso es muy utilizada en empresas grandes, porque requieren que el clima laboral sea adecuado. La prueba puede darnos dos tipos de resultados. El primero, que son estas barras que viste, con qué porcentaje de cada actitud o aptitud, y si la configuraste previamente a los requerimientos de tu empresa, por ejemplo, requiero a alguien sociable que maneje personal, bla, 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 bla. Si la calibraste antes, te da un porcentaje de probabilidad de encajar en el puesto, ¿no? Te lo mide todo, te lo muestra y te dice, esta persona es 90% compatible con el puesto. O te dice, esta persona es 30% compatible. Sí. Si no la calibras, lo que hace es encajar a la persona en 4 grandes grupos: rojo fuego, amarillo sol, verde tierra y azul mar. Las personas rojo fuego son personas que tienen el liderazgo y que son innovadores. Los amarillos sol son las personas sociables de toda la vida, que son muy hábiles a nivel relacional. Los verde tierra son personas que son colaboradoras y constantes, como un buen subordinado, digamos. Yo colaboro, soy amable, pero hago mi trabajo, ¿no? Y el azul mar, al contrario, es una persona tan creativa que le es difícil colaborar con las personas. A nivel de subordinación, prefiere llevar a cabo sus propios proyectos. Las personas pueden encajar en cualquiera de estos o pueden tener un rasgo dominante, que sería el color, y un rasgo no dominante, que sería el elemento, ¿no? Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, un rojo mar o un amarillo mar, ¿de acuerdo? O un amarillo fuego. Una duda. Dígame. De estas, hay, por ejemplo, de estas pruebas, ¿hay alguna que diga, bueno, se puede poner más para este tipo, por ejemplo, de empresas y esta para esta, o las tres se pueden aplicar independientemente
al perfil que tenga la empresa o a lo que trabaje. Ah, pues sí, en esencia se pueden aplicar independientemente del tipo de empresa, pero sí es cierto que hay algunas que son sobrevaluaciones que no vienen a cuenta. Por ejemplo, en tu empresa, Ilse, yo elegiría una persona bajo la lluvia o incluso un MBTI. No elegiría un caliper porque es como para una empresa grande, ¿no? Donde la persona necesita relacionarse con equipos completos de trabajo y es un ambiente mucho más estresable. Ujú, Cuando pienso en el caliper, en las empresas de Ciudad de México, ¿no? Donde el movimiento es mucho más ajetreado y donde ujú, también la competencia es mucho más ajetreada, porque es mucho más de cuello blanco, digamos, la caliper. ujú. Ah, ok. Pero en esencia tú puedes aplicarla sin ningún problema. Ujú, Ok, gracias. claro. Bien. Ahora, el MBTI es el mejor de todos, digo yo, porque nos da una visión muy completa de la personalidad, además de que nos da estrategias para manejar a cada tipo de personalidad de acuerdo a las necesidades. Este MBTI se basa en un estudio que dice que tenemos un total de 16 personalidades disponibles en el mundo. Las personas generalmente encajan en una de estas 16 personalidades que pueden ser mutables a lo largo del tiempo. No porque salgas con una personalidad a los 20 vas a tener la misma a los 40, ¿verdad? Pero esta prueba nos ayuda a saber cuáles son las fortalezas y debilidades de la persona, cómo interactúa con su ambiente y cómo interactúa consigo mismo. Es una prueba completa. Em, También se aplica como una prueba validada de forma escrita en muchas universidades de Estados Unidos, pero su versión gratuita la puedes aplicar tú sin ningún problema y es bastante acertada. La única diferencia entre ambas es que la prueba oficial va a darte una quinta letra que va a diferenciar subtipos dentro de los 16 personalidades. Y la prueba gratuita te da solo una de las 16 personalidades. Digamos que la prueba oficializada es más minuciosa y la gratuita es un poco general, pero bastante acertada. ¿Ok? Esta última prueba del MBTI hace unas personalidades con 4 letras, por ejemplo, ENTJ o INTJ. ¿Qué significa? Cada letra nos dice en qué extremo es más compatible la persona. Tenemos 4 extremos. Primero, el extremo extrovertido o introvertido, el sensorial o el intuitivo, es decir, personas que se guían por objetivamente lo que ven, sensoriales, o intuitivos, aquellos que interiorizan tanto el conocimiento que lo hacen como por intuición, que se les da fácil. Personas que son pensadores o sentimentales, si eres más racional o más emocional, cuál es tu eje guía. Y por último, si eres una persona juzgadora o perceptiva. Juzgadora es que a partir de tus conocimientos tú ejerces una conclusión respecto a las cosas. Y las perceptivas son personas que recaban datos y a partir de los datos ejercen una conclusión, ¿no? Como puedes ver, son extremos opuestos y las personas tendemos a irnos hacia uno de los dos extremos. Esto en combinación te da una personalidad de 4 letras y te pueden dar una quinta con la versión completa que nos dice de cada tipo de personalidad, de cada 16, cada una de las 16 personalidades, qué característica individual tiene la persona, ¿no? Sí es INTJ, ¿no? Pero resulta que en vez de muy J es muy P, entonces tiene mezclado bien la J y la P, o sea, es más específica, ¿ok? Ujú, sí, Y aquí están las 16 personalidades y sus características principales. No sé si las puedes ver. Y sí, sí. sí. Entonces eso está bien. Y la tarea de esta clase pues va a ser precisamente responder este test gratis online. Tómense su tiempo porque son muchas preguntas. Y van a colocar en el comentario de esa tarea cuál fue su resultado. Les recomiendo, te recomiendo, Ilse, que lean perfectamente los resultados, echen toda esa lecturita que hay para que puedan ver si sí encaja y si no encaja. Si soy, no soy. Sí,
¿Ok? En lo va a subir esto a la plataforma, ¿verdad? Sí, ya está en la plataforma junto con Ok. el link. ¿Sale? Ah, ok, con el link para poder Sí. entrar. Ok, perfecto. Gracias, profe. Bien. Ahora, lo íbamos a hacer en clase, pero prefiero terminar con las pruebas para que tengamos ya todo explicado para el examen. ¿Sale? Bien. Ahora, una vez que hemos cerrado las pruebas de personalidad, que recordemos que son persona bajo la lluvia, el Caliper y el MBTI, son las 3 pruebas más usadas, vámonos ahora con las 3 más usadas de las pruebas de aptitudes. ¿Ok? Si la personalidad me mide actitud de la persona, la prueba de aptitud me va a medir las capacidades de la persona. Y aquí es donde es necesario hacer la diferencia entre un test psicométrico y una evaluación psicométrica. Son diferentes. Incluso la evaluación psicométrica suele ser llamada evaluación psicológica o evaluación de la personalidad. ¿Por qué? Porque en el test psicométrico, como su mismo nombre lo dice, va a ser una medición, una métrica numérica de la psique. ¿Ok? Y la psique, pues es esta interacción entre lo cognitivo y lo emocional, es decir, cómo comprendemos el entorno y cómo respondemos a ese entorno a través de una serie de características que todos tenemos. Abstracción, racionalización, interiorización, secuencias, patrones, todas estas capacidades para entender nuestro entorno van a ser lo que van a medir los test psicométricos. Y por lo tanto, como nos basamos en que todos tenemos estas capacidades, como te mencionaba, son el raciocinio, la interiorización, las secuencias, los patrones, entre otros. Hay ítems correctos e incorrectos. ¿Ok? Hay una respuesta correcta y una incorrecta. Si te dicen esto es azul o esto es amarillo, pues bueno, tú dices es azul y es correcto, es amarillo y es incorrecto, ¿no? Porque está midiendo la capacidad perceptiva en ese caso. ¿Ok? Entonces, estas test caen un poco casi en lo neurológico porque nos permiten medir las capacidades operativas de nuestra psique, ¿no? Y por lo tanto, en los test psicométricos, las preguntas son como la que ves en el cuadro morado. De la serie 1, 2, 3, 5, ¿qué número falta? 4, 6 o 3.5. Y está midiendo tu capacidad de secuencia, ¿no? Tu capacidad de raciocinio y de abstracción. Okay. Si tú contestas 6, no hay forma en que eso sea correcto, ¿verdad? Porque sigue 4. ¿Ok? En cambio, en la evaluación psicométrica, evaluación psicológica o evaluación de la personalidad, no tenemos una evaluación puntual, no está midiendo una capacidad universal, está midiendo cómo a través de esas capacidades cognitivas tú entiendes el entorno. Y entonces ya no hay preguntas correctas e incorrectas, sino que hay escalas. ¿Ok? Las escalas son qué tan de acuerdo estás, del 1 al 0, qué tan frecuente, con cuál enunciado te identificas más. Son preguntas que no hay correcta e incorrecta, ¿no? Y porque lo que pretenden medir es el sistema perceptivo, ¿no? Si a ti te ponen un test tipo, voy a la casa de mi mamá por gusto y voy a la casa de mi mamá por obligación, ¿con cuál de las dos oraciones te sientes más identificado? Bueno, no hay una respuesta correcta e incorrecta, ¿no? Si tú te decantas por ir por obligación, pues va a decir, ay, es una persona muy comprometida. Si tú te decantas por gusto, van a decir, ay, es una persona muy familiar, ¿no? O sea, solamente van a evocar rasgos de tu personalidad. Nunca te van a medir el IQ, lo que así hace un psicométrico. Por lo tanto, las preguntas de una evaluación psicológica van a ser del tipo que aparece en tu pantalla en el recuadro rosa. Me pongo nervioso en los exámenes. ¿De acuerdo, neutral o en desacuerdo? ¿Okay? No hay una respuesta correcta, solamente está valorando qué tanto te acercas al parámetro que te están dando. Okay.
Como podrás ver, las pruebas de personalidad son evaluaciones psicológicas o psicométricas. En cambio, las pruebas de aptitud van a ser siempre test psicométricos. No puedes medir la aptitud de una persona con una persona bajo la lluvia, ¿ok? Porque es subjetivo. Tú quieres un resultado de qué tan bueno es en una capacidad la persona. Y para eso utilizas un test psicométrico. Estos test psicométricos que vamos a ver a continuación son los más usados actualmente. El test de Raven, el test de Terman-Merrill, el test de Cleaver y los test automatizados como son Google Jobs o LinkedIn. ¿Ok? Los más utilizados en las empresas de nuestro estado son el test de Raven y a veces el test de Cleaver. ¿Ok? Los más utilizados en México en general son Raven, Terman-Merrill y Cleaver. ¿Ok? Los test automatizados son muy utilizados en el centro de México, Ciudad de México, y en empresas internacionales. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el test de Raven. El test de matrices progresivas de Raven es un test muy sencillo, de Raven, perdón. Es un test muy sencillo. Te va a poner un patrón, como lo ves en la imagen que está a tu izquierda, me parece. Si no te aparece volteada la pantalla, pues al que está a tu izquierda. Te pone un patrón y te pone un hueco. Y tú entre las opciones tienes que elegir cuál cabe ahí, como si estuvieras poniendo la pieza final a un rompecabezas. Como podrás ver, obviamente hay una respuesta correcta y varias respuestas incorrectas. Mide la capacidad de patrones, de abstracción, de secuencia, bueno, mide varias cuestiones. Y cuando tú tienes un resultado de cuántas aciertos y no aciertos tuvo la persona, lo transformas a un percentil, como lo ves en la imagen que está con moradito. Tú dices, bueno, mi persona sacó un percentil, bueno, mi persona sacó un puntaje de 50 y tiene 20 años. Entonces me pongo a buscar dónde está el 50 en mi edad, lo veo y dice, ah, bueno, tiene un percentil 75. ¿Qué significa un percentil? Un percentil, aquí como que es dato extra, no viene en el examen. Un percentil es el tanto por ciento de personas por debajo de la posición del evaluado. Si yo saco un percentil 75, significa que estoy 75% encima de la mayoría poblacional. ¿Ok? Si yo saco un percentil 10, significa que estoy 10% encima. ¿Ok? Y también hay 10% diferenciado de la media. Ya el mismo percentil te dice si diferenciado para abajo o diferenciado para arriba. El percentil se saca de dividir el total de resultados de la prueba a nivel nacional y entre 100. Divido todo entre 100 y me da. Es decir, el percentil es comparar mi resultado con la media o con el promedio. ¿Ok? Ok. Entonces, si yo tengo un percentil número 30, quiere decir que el 30% de las personas están debajo de mi capacidad. Y que las personas, el 70% está por encima de mi capacidad. ¿Ok? Percentil es el lugar que ocupo dentro de 100. Lo ideal es intentar cada vez estar más alto, porque significa que hay pocas personas encima de ti, pero muchas abajo de ti. Por eso te decía, si yo saco un percentil 70, significa que estoy 70% arriba del promedio, que hay 70% de personas debajo de mi resultado y solo 30 por encima. Pero si yo saco un percentil 30, la cosa cambia. Tengo 30 debajo y 70 por encima. Digamos que la media, si yo soy promedio, voy a salir con un percentil 50. ¿Ok? Esto basta decir que casi nunca ocurre. Siempre salen o ligeramente mayor o ligeramente menor. Pero cada prueba, aquí está, cada prueba te da en qué punto es normal y en qué punto no, que sería la dispersión estándar famosa, ¿no? Puede que aquí el 50 diga, bueno, 50 es el punto de corte,
hasta 75 y 25 es normal, pero más abajo o más encima ya indica una característica especial. La misma prueba te dice cuál es la dispersión permitida. ¿Ok? Ok. Los percentiles son por edad, siempre. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con el test de Terman. El test de Terman es un test un poco curioso. Mide un poco lo que sería el sentido común. ¿Ok? Dice, por ejemplo, la gasolina se extrae de granos, petróleo, trementina o semilla. Y tú eliges la respuesta correcta. ¿Ok? Y te da una gráfica de rendimiento como la que ves acá. Y te dice, pues, si la persona en el área, no sé, por ejemplo, aquí dice de la analítica, si está bajito, si está arribita. Y aquí mismo te da los percentiles. ¿De acuerdo? Entonces tú Ok. ya puedes ver si te marcó acá el percentil que es en medio, si la grafiquita tiende arriba o tiende abajo. Con el factor de corrección y todo lo demás. Y así te haces una idea no solo de si está por encima o debajo del promedio, como sería el Raven, sino que te das una idea de qué puntos de la lógica ordinaria son más fuertes en la persona y cuáles más débiles. Y finalmente, el 3 de Clever es un test un poco extraño, porque va a medir tus capacidades personales, o sea, tus preferencias de acuerdo a un formato de test de personalidad. Como te das cuenta, aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. De cada grupo de 4 enunciados, tú tienes que elegir a cuál eres más tendiente, ¿no? Si eres más persuasivo o más fuerza de voluntad, si eres más gentil o si eres más mente abierta, ¿no? Vas eligiendo con cuál de los dos te identificas más. Hay preguntas de corrección, se le llama. Por ejemplo, si yo puse que soy de mente abierta, luego no puedo decir que soy cohibido, ¿no? Y si yo contesto cohibido y mente abierta, pues se cancela, ¿no? Habla de una incongruencia. Y este test de Clever se aplica en el 85 al 90% de las empresas gubernamentales de México. Si uno va a entrar a un trabajo de gobierno, te lo aplican. ¿Ok? Sobre todo en el área de leyes y sobre todo en el área jurídica. Bien. Y te da un total de 4 variantes, D, I, S y C. Cada variante interpreta una cantidad de una cualidad de la personalidad y el M y el L identifican qué tanto tiendes hacia uno u otro extremo también, como un poco el MBTI. Este es de mucho aprendizaje, lo meten como una prueba psicométrica, pero si ya aprendimos la diferencia, te puedes dar cuenta que es un test de personalidad, que es una prueba de personalidad, no un test psicométrico. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber la diferencia de los instrumentos, porque a veces te venden uno como chayote y es papa. ¿Ok? Bien. Igual nos da unas gráficas como las que vemos ahorita, que son la forma visual de interpretar las diferencias, las 4 actitudes o aptitudes medidas. ¿Ok? Que es empuje, influencia, constancia y apego a normas. Esos son el famoso DISC. Por eso suele pasar como un test psicométrico, porque te está dando aptitudes, no actitudes. No te está diciendo eres voluble o no. Te está diciendo eres constante o no, eres influenciable o no, etc. Pero pues tiene una estructura meramente psicológica. Bien. Entonces, las últimas pruebas que tenemos son las automatizadas. Estas, las más famosas, son las de Google, que básicamente cuando tú ingresas a Google y buscas un empleo en alguna ciudad, te arroja ya de una vez los vacantes existentes. Por ejemplo, aquí tenemos mozo por horas en Madrid. Contestas unas preguntas y a la persona que está buscando el trabajo le sale algo como lo que ves en la parte derecha de tu pantalla. Al empleador. Dice, bueno, fulanito de tal, con tal correo y tal número, contestó a tal hora y tiene 56% de adecuación al perfil que pides.
¿no? Y te desglosa por qué tienes 56. Y la persona pues ya con un clic te contacta y te hace llegar al lugar para ver si vas a quedar contratado o no. Esto obviamente en ciudades muy grandes ahorra muchos costos de entrevista y de evaluación que viene muy bien. En países del extranjero, pues es una de las pruebas más utilizadas para puestos de baja y mediana categoría. Nunca para puestos altos, ahí sí se requiere pues un poquito más de presencialidad. Bien. ¿Quedó entendido lo de las pruebas, Ilse? Sí, profe. Ok. Yo creo que como todas, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita con el maestro de psicometría, ya a la hora de aplicarlas es cuando empiezan así como las dudas, ¿no? Entonces, Correcto. aquí se ve muy bien, pero pues a la hora de aplicarlo ya empiezan a surgir más dudas. Sí, mi deber es explicarles cuáles son y yo sé que ustedes llevan psicometría 2, me parece, materias. Entonces Sí. ahí perfectamente pueden enseñar a transformar puntajes netos en percentiles o en otras estructuras de interpretación. Y una vez que lo aprendan, es replicarlo en cada prueba que pida percentil o centil. ¿Ok? Sí, Entonces pues. es más fácil. Ujú. Bien. Entonces, si no hay dudas con respecto a estas pruebas, pues esto fue lo que es la clase de hoy y espero que también a Pau le haya quedado bien, que nos ven diferido, que haya quedado bien claro, Pau. Y si no, pues estoy al pendiente en el chat de grupo de cualquier duda. Basta Perfecto. decirles que el próximo sábado es nuestro examen, nuestro tercer examen parcial. Viene lo referente con todo este proceso de selección de personal, desde un poco de teoría del perfil de puesto, del perfil deseable, pero me voy a concentrar más en el aspecto del proceso de selección como tal, la clase pasada y esta clase, porque las demás tuvimos muchas actividades que nos ayudaban a confirmar el aprendizaje, ¿no? Todo lo anterior lo aprendimos con actividades en clase. ¿En el examen van a venir sobre estos test? Sí, así es, van a venir generalidades, nunca de Ok. cómo se califica, cuántas preguntas tiene, no. Van a Bueno. venir para qué sirven, qué tipo de prueba es, ejemplos de si yo estuviera en esta situación, ¿qué prueba elegiría? ¿No? Si estoy buscando Ok. una prueba de tal tipo, ¿cuál elegiría ahí? Vienen opciones. ¿Ok? Ok. Sí, sí, sí. Y bueno, ustedes se conectan a la hora de la clase, como siempre, contestan su examen. Cualquier duda, me marcan o me mandan mensaje por el chat de grupo y estoy al pendiente para ayudarlas. Sus Perfecto. resultados están en los días siguientes, como siempre, y nos quedaría solo el examen final, que sería el sábado 18. Ese día ustedes también se conectan a plataforma, contestan algunas preguntas, que van a ser preguntas que ya han venido en los exámenes anteriores y sacan su calificación y es como un cuarto parcial. Promediamos los 4 y sale su calificación. ¿Sale? Perfecto. De todos Sí, modos, perfecto. después del sábado 18, yo les estoy mandando sus calificaciones y quedo atenta a cualquier corrección que necesiten. ¿Sale? Perfecto. Perfecto. Entonces ya no nos volvemos a ver. Espero que tengan un excelente cierre de clases. Espero que todo vaya muy bien, que en todos sus exámenes salgan muy bien. Y fue un placer darles clases otra vez, como siempre. Muchas gracias igualmente. Cuídense Espero que nos mucho. podamos ver el próximo semestre. Esperemos. Espero que les Bueno, haya servido mucho la materia, que si bien sí. es una materia corta por tiempos, por semestre, también es corta, pero que les haya ayudado a nivel personal, porque todos vamos a emprender en este mundo globalizado actual y mejor hacerlo con una estructura que a la se va. Porque lo que diferencia a una empresa exitosa de una no exitosa es el grado de organización que tenemos. Entonces, Ok. ustedes ya aprendieron las bases, espero que las apliquen y espero que sus negocios crezcan mucho, 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 mucho para que puedan ayudar a muchas, muchas, muchas personas. ¿Sale? Muchas gracias, claro que sí. Un Cuídense mucho. abrazote. Abrazote, hasta luego. Hasta luego. Bye bye.